La historia de Lupe Esparza, líder y alma de Grupo Bronco, siempre ha estado marcada por una mezcla de intensidad artística, humildad norteña, sacrificios silenciosos y un enorme sentido de responsabilidad con su público. Durante más de 5 décadas, millones de personas lo han visto crecer, reinventarse, sufrir, levantarse y volver a brillar sobre los escenarios de México, Estados Unidos y toda América Latina, pero lo que ocurrió durante la Navidad pasada marcó un antes y un después no solo en su vida personal, sino también en la forma en que el ídolo decidió relacionarse con el mundo. A los 71 años, cuando muchos creen que todo está dicho, Lupe sorprendió al país entero al confesar por fin la verdad sobre su boda con una persona que, durante años, había permanecido en la sombra, acompañándolo lejos del ruido, del glamour y de los reflectores. La biografía de Lupe Esparza no puede analizarse sin recordar su infancia en Apodaca, Nuevo León, en un entorno donde la música era más que entretenimiento. Era un vehículo de sobrevivencia emocional. Creció en una época donde ser artista no era una aspiración glamorosa, sino casi un acto de rebeldía contra la pobreza y el destino social. Con el tiempo su voz, identificable incluso entre miles, se convirtió en un símbolo de resistencia cultural. A lo largo de su carrera, marcada por éxitos como Que no juela, Si te vuelves a enamorar y Dos mujeres, un camino, Lupe construyó una imagen pública sólida, masculina y respetuosa, pero también profundamente discreta. Nunca fue un artista escandaloso, nunca fue al centro de un reality, nunca buscó conflictos ni declaraciones explosivas. Su vida sentimental siempre fue terreno privado, algo que los medios solo podían inferir, pero jamás confirmar. Con el paso de los años, muchos fans se preguntaban por qué el líder de Bronco evitaba hablar abiertamente de su intimidad. Él mismo lo dijo una vez en entrevista. La gente merece mis canciones, mis conciertos, mis historias, pero mi corazón siempre ha necesitado silencio. Esa filosofía marcó toda su vida. Sin embargo, lo que nadie imaginó fue que ese silencio guardaba una historia de amor que había madurado lejos de los reflectores durante más de una década. Para comprender el impacto del anuncio de su boda, hay que retroceder a los años en que Bronco vivía una etapa de renovación. Entre giras, ensayos, cambios de alineación y reinvenciones musicales, Lupe se encontró con una persona que transformaría su manera de entender el amor. No era una fan obsesionada, ni una figura del espectáculo, ni alguien en busca de popularidad. Era una persona sencilla, reservada, profundamente espiritual, que no necesitaba aparecer en fotografías para sentirse completa. Los amigos más cercanos al cantante describen esa relación como un milagro silencioso. Durante años, ambos compartieron viajes, rutinas cotidianas, desayunos en casa y conversaciones nocturnas sobre la vida, la vejez, los deseos y los miedos. Existía entre ellos una complicidad tan íntima que la sola idea de convertirla en noticia parecía absurda para Lupe. En palabras de un miembro del equipo técnico, Lupe siempre decía que a su edad el amor ya no se presume, se cuida. Y por eso lo cuido durante mucho tiempo. Pero la vida, con su manera impredecible de poner pruebas, les obligó a tomar decisiones que cambiarían para siempre el rumbo de esa relación protegida. A los 68 años, Lupe vivió un episodio de salud que lo llevó al borde del colapso. No fue un hecho público, apenas circuló como un rumor débil en foros de fans. Pero quienes estuvieron a su lado aseguran que ese suceso lo marcó profundamente. Durante semanas, según se sabe, experimentó un miedo que jamás había confesado, el de no tener suficiente tiempo para decir y hacer lo que su corazón deseaba. Fue en ese periodo crítico cuando la figura de su compañera adquirió un peso emocional incomparable. Ella fue quien lo acompañó a chequeos médicos, quien lo sostuvo cuando tuvo que cancelar proyectos, y quien, sin pedir absolutamente nada a cambio, se quedó a su lado cuando la fragilidad amenazó con quitarle la fortaleza que el público siempre veía en el escenario. Ese periodo de vulnerabilidad abrió en Lupe una pregunta que él mismo solía evitar. ¿Y si mañana ya no estoy aquí? ¿Qué pasará con lo que nunca dije? Según una fuente cercana, esa pregunta marcó el inicio del cambio. Una propuesta sencilla, íntima y profundamente humana. Contrario a lo que muchos esperarían de una estrella con más de 40 millones de discos vendidos, la propuesta de matrimonio no tuvo mariachis,
cámaras, productores, nivelas elegantes. Fue una noche cualquiera después de cenar, mientras compartían recuerdos y hablaban sobre el futuro. Lupe la miró, como cuentan, y dijo algo tan simple que parecía imposible provenir del hombre que tantas letras románticas había cantado. «Ya no quiero que vivamos escondidos». Él la sonrió, quizá sorprendida, quizá conmovida, y sin necesidad de un anhelo ni un discurso elaborado. La respuesta fue un sí espontáneo, cálido, casi doméstico. Como esas decisiones que se toman después de años de conocerse, cuando las palabras ya no son tan necesarias. Así nació el acuerdo más importante en la vida del cantante. Casarse, pero sin ruido mediático, sin titulares, sin fotos filtradas. Una boda para ellos, no para el mundo. Un matrimonio secreto, hasta Navidad. El enlace tuvo lugar meses antes del anuncio público. Fue una ceremonia mínima con un puñado de personas, celebrada en un lugar alejado. No hubo documentos filtrados, ni paparazzi escondidos, ni exclusivas vendidas. Fue tan íntima que incluso varios músicos de Bronco se enteraron días después. ¿Por qué mantenerlo en silencio? Porque Lupe siempre creyó que el amor verdadero no necesita publicidad. Pero entonces llegó diciembre, y con diciembre la Navidad, y con la Navidad la reflexión inevitable sobre el tiempo, la familia, y la necesidad de cerrar ciclos con transparencia. Fue durante una convivencia privada con sus seres queridos que alguien le preguntó: ¿hasta cuándo vas a ocultar algo tan bonito? Esa pregunta detonó todo. ¿Por qué después de una vida entregada a su público? ¿Qué sentido tenía esconder la mayor felicidad que había experimentado en años? Fue así como, en la víspera de Navidad, Lupe Esparza finalmente decidió contarlo, no como un escándalo, no como una estrategia de marketing, no como una noticia fría, sino como un regalo navideño para sus fans, para su familia y para sí mismo. Cuando Lupe Esparza publicó el mensaje donde confirmaba su matrimonio, las redes sociales explotaron. Miles de comentarios, felicitaciones, memes cariñosos, lágrimas de fans de toda la vida y titulares de prensa comenzaron a circular en cuestión de minutos. Pero lo más importante no fueron los mensajes, sino el tono de su confesión. Lupe habló con una honestidad conmovedora, diciendo algo que marcó profundamente a quienes lo siguen desde hace años. A veces uno se tarda en aceptar que merece ser feliz. Esa frase fue suficiente para convertir su anuncio en un acontecimiento nacional. La revelación del matrimonio de Lupe Esparza fue una bomba mediática, pero la verdadera esencia de esta historia no está en el anuncio público, sino en todo lo que ocurrió antes, en esos años silenciosos en los que el cantante y su pareja construyeron, paso a paso, un vínculo sólido, maduro y profundo. Un amor que no necesitó cámaras ni alfombras rojas, sino únicamente presencia, complicidad y cotidianeidad. El origen del romance, del que poco se sabe públicamente, dista mucho de las historias románticas típicas del mundo del espectáculo. No hubo una mirada encontrada en un camerino lujoso, ni un flechazo en una premiación, ni una llamada de prensa que derivara en atracción. Todo comenzó, según personas cercanas, de una manera más terrenal y humana, una conversación larga, hecha de silencios cómodos, en un espacio donde Lupe podía ser simplemente Guadalupe, el hombre detrás del icono. En ese tiempo, el líder de Bronco atravesaba una etapa de transición emocional. Venía de años de responsabilidades familiares, de compromisos laborales que parecían interminables y de la presión constante de sostener un legado musical que ya formaba parte de la cultura mexicana. Su vida giraba alrededor de cumplir expectativas, no de escucharse a sí mismo. La aparición de esa persona especial, reservada, tranquila, ajena a la industria del espectáculo, fue un contraste absoluto. Con ella, Lupe encontró algo que llevaba años sin sentir. Aquí puedo respirar. La relación comenzó sin la intención de convertirse en un romance. Eran dos personas conversando, compartiendo preocupaciones, intercambiando perspectivas ahí, poco a poco, abriendo grietas en las murallas emocionales que cada uno había construido para sobrevivir a sus propias batallas. Lo que más sorprendía a quienes visitaban la casa del cantante no era ver a una pareja perfecta de revista, sino observar la naturalidad con la que ambos convivían. Tenían una rutina propia, casi ritual. Preparar café en la misma taza cada mañana. Escuchar música setentera mientras cocinaban. Ver programas antiguos de televisión y reír de lo sencillo.
Acompáñase mutuamente sin necesidad de hablar. Lupe siempre había dicho que la fama tiene su belleza, pero también su costo. Las giras lo obligaban a vivir en hoteles, aeropuertos y backstage durante meses. Con ella, en cambio, Hogarth dejó de ser un concepto abstracto. Ella se convirtió en la persona que le recordaba que la vida no siempre ocurre frente a miles de personas. A veces, la vida ocurre en los instantes más humildes. Servir un plato de sopa caliente, doblar una camisa, regar las plantas del jardín o caminar juntos al atardecer. Para un hombre que había pasado media vida en escenarios gigantes, esa sencillez era un regalo precioso. A lo largo del tiempo, Lupe y su pareja tomaron una decisión conjunta: no exponer su relación. No por vergüenza, no por estrategia, no por miedo al que dirán. Lo hicieron porque ambos sabían que la fama puede deformar hasta el amor más puro. El cantante tenía una vida pública inmensa, pero en su núcleo íntimo siempre prefirió cultivar un mundo pequeño, seguro y silencioso. La pareja entendía que revelar su romance demasiado pronto podía generar presión, comentarios hirientes, especulaciones o incluso chismes que no tenían nada que ver con su realidad. En una industria donde cualquier gesto puede convertirse en titulares, optaron por blindarse. Esa protección fue tan eficaz que incluso los compañeros de Bronco, aunque notaban una luz distinta en él, jamás imaginaron la profundidad de la relación. El Hogarth móvil, amor en medio de las giras. Un detalle poco conocido es que, con el tiempo, él comenzó a acompañarlo en algunos tramos de gira, no como parte del equipo, sino como una presencia discreta. Nunca pidió un pass VIP, nunca se acercó a fotógrafos, nunca exigió privilegios. Solía esperar en el hotel o en backstage, sentada leyendo un libro, tejiendo o simplemente escuchando la vibración de la música que se filtraba desde el escenario. Y cuando Lupe salía, cansado pero satisfecho, la encontraba Ali, con una sonrisa suave que no necesitaba aplausos. Ese tipo de apoyo es el que muchos artistas jamás le gana tener. Con ella, las giras dejaron de ser un desgaste emocional. Se transformaron en momentos compartidos, incluso si pasaban horas separados mientras él actuaba. Lupe solía decir en privado: es la única persona con la que puedo estar en silencio sin sentirme solo. A medida que los años avanzaban, Lupe comenzó a reflexionar con más fuerza sobre su mortalidad. La vida en la carretera, los cambios en el cuerpo, la presión de seguir cantando éxitos que el público exige con nostalgia. Todo él lo hacía consciente de que los años ya no corrían a su favor. Hubo momentos en los que expresaba temor de no poder seguir el ritmo, de que su voz, ese instrumento que había sostenido el nombre de Bronco durante décadas, pudiera fallar o de que alguna enfermedad repentina lo alejara definitivamente de los escenarios. Él era quien lo aterrizaba, quien lo calmaba, quien le recordaba que el valor de su vida no dependía de una nota perfecta. Con su presencia, Lupe descubrió algo fundamental: que todavía tenía derecho a ser amado y a amar, incluso pasados los 70. Ese descubrimiento fue tan profundo que terminó moldeando su futura decisión de casarse. El secreto peor guardado entre los cercanos: Lupe está enamorado. Aunque la pareja se esforzaba por mantener la relación en privado, las personas más cercanas al cantante comenzaban a notar cambios evidentes. Lupe sonreía más, descansaba mejor, tenía menos momentos de ansiedad. Volvía de las giras con un brillo especial. Comenzaba a hablar del futuro, algo que evitaba desde hacía años. Un músico del grupo dijo en confidencia: se notaba que alguien lo cuidaba, alguien que no buscaba nada más que verlo bien. Y esa percepción, aunque nunca se dijo públicamente, se convirtió en una verdad interna. Lupe Esparza estaba enamorado, profunda, completamente, humildemente enamorado. La convivencia diaria, un laboratorio de paciencia y ternura. Vivir juntos no siempre fue fácil. Lupe, acostumbrado a décadas de independencia artística, tenía hábitos formados por la vida del espectáculo, horarios caóticos, impulsos creativos a medianoche, rutinas de viaje y un estilo de vida que pocos pueden comprender. Ella, en cambio, tenía un ritmo completamente diferente. Y aún así, poco a poco, ambos fueron descubriendo cómo acoplarse. Lupe aprendió a cenar más temprano. Ella aprendió a tolerar el sonido de una guitarra que se afinaba a las 11 de la noche. Él dejó de guardar sus ideas musicales en servilletas de restaurantes, porque ella le regaló cuadernos.
Ella comenzó a viajar más ligera porque entendió que las maletas solo le estorbaban. Él empezó a escuchar más, ella a hablar más. Eran un complemento natural de esos que no se planean, pero que encallan casi por destino. Como en toda historia de amor profundo, también hubo dificultades. En uno de los años más duros de Bronco, marcado por cambios administrativos, tensiones internas y un cansancio acumulado por demasiadas giras, Lupe, agobiado y emocionalmente vulnerable, llegó a pensar que quizá no podía sostener una relación seria. Temía convertirse en una carga. Temía que ella mereciera a alguien con más tiempo, con menos obligaciones, con una vida más tranquila. Pero fue precisamente en ese momento cuando ella demostró que no estaba allí por comodidad. Le dijo, yo no quiero al ídolo, yo quiero al hombre, y al hombre no lo dejo solo. Esa frase se convirtió en un ancla emocional. Desde entonces Lupe dejó de dudar, porque se dio cuenta de que el amor que compartían no dependía de escenarios lenos, ni de agendas repletas, ni de ingresos, ni de fama. Era un amor de presencia, de apoyo y de convicción. El tiempo no hizo más que fortalecer la relación. Cumplían aniversarios sin publicarlo en redes. Celebraban la vida sin presumirlo. Construían un hogar emocional muy lejos del ruido. Para Lupe, cada día se volvió una oportunidad para reafirmar el valor de ese vínculo. Ya no era un hombre joven buscando demostrar algo al mundo. Era un hombre maduro que entendía la importancia de la paz emocional, un tesoro que pocas veces había tenido. Con ella encontró una nueva forma de amor, más serena, más profunda y más auténtica que las pasiones turbulentas de juventud. Uno de sus amigos más antiguos reveló: nunca lo había visto tan en paz, y la paz a su edad vale más que el oro. Con el paso de los años, la pareja formalizó un acuerdo tácito. No revelar nada hasta que ambos se sintieran listos. No cuando el público lo exigiera, no cuando los medios especularan, no cuando la industria lo pidiera. Solo cuando él, los dos, y nadie más, sintieran que era el momento. Ese pacto fue respetado durante años, incluso cuando las circunstancias emocionales y de salud comenzaron a cambiar. Pero el pacto tenía una cláusula invisible. El amor siempre decidiría al momento oportuno. Ese momento llegó en Navidad. Ahí cambió todo. La boda secreta de Lupe Esparza, revelada finalmente en Navidad, no fue simplemente un acto sentimental ni una anécdota romántica para adornar los titulares. Fue, sobre todo, el comienzo de una etapa profundamente transformadora en la vida del líder de Bronco, una que redefine su concepto de familia, amor, vejez, legado y propósito. A los 71 años, cuando muchos piensan que la vida emocional está completamente escrita, Lupe demostró que el corazón humano siempre tiene espacio para un capítulo más, quizás incluso el más luminoso de todos. El matrimonio no cambió la esencia de la relación, que elevaba años de madurez, lealtad y complicidad, pero sí transformó su significado emocional. Para Lupe, casarse no fue un trámite, sino una declaración íntima de compromiso. Consigo mismo, con su pareja, con la vida que decidió reconstruir, y con la parte de su alma que había mantenido cerrada durante tanto tiempo. En esta nueva etapa, la rutina se volvió más consciente. Lupe comenzó a valorar cada mañana como un privilegio, no como un hábito automático. Se levantaba con una serenidad nueva, agradeciendo tener a alguien a su lado con quien compartir el primer café del día. Las noticias del mundo y los silencios que solo comparten las parejas que verdaderamente se conocen. Cada pequeño gesto, como preparar el desayuno juntos, revisar la agenda de conciertos o caminar por el jardín, adquirió un peso emocional que él mismo confesó no haber sentido en años. El matrimonio, lejos de restarle libertad, le devolvió un tipo de estabilidad que la fama jamás pudo proporcionarle. La sociedad suele mirar el amor en la vejez con desconcierto o condescendencia, como si fuera un lujo reservado solo para los jóvenes. Pero Lupe Esparza rompió ese estereotipo. Con su boda, demostró que el amor tardío no es menos intenso, menos apasionado ni menos auténtico. De hecho, puede ser incluso más profundo, porque nace desde la experiencia, la paciencia y la conciencia del tiempo. Lupe dijo a personas cercanas que a los 71 años ya no se ama por impulso, sino por elección. Y esa elección, elegir compartir la vida, el hogar, las alegrías y los miedos, fue lo que consolidó este nuevo capítulo. El matrimonio no apagó el romanticismo. Al contrario, siguen dejando notas escondidas en los cajones, cocinan recetas nuevas cada semana,
Comparten canciones antiguas que marcaron sus vidas y han hecho de la sobremesa un ritual sagrado. La madurez no mató la pasión, la refinó. La nueva relación con el escenario. Cantar cuando el corazón está en paz. Algunos fans notaron que, tras el anuncio, la energía de Lupe en el escenario cambió. No se trataba solamente de entusiasmo, sino de una paz interna que irradiaba en cada presentación. Cantaba con una voz serena, firme y cargada de emoción renovada. Un ingeniero de sonido reveló: después de la boda, Lupe comenzó a cantar como si cada show fuera una celebración personal. Se le notaba contento, como liberado. Y tenía sentido. Durante años, Lupe había acostumbrado su corazón a dividirse entre la música y una vida privada que debía proteger con extremo cuidado. Ahora ya no. El matrimonio le dio una seguridad emocional que se reflejó en su rendimiento artístico. Se volvió más expresivo en sus conciertos, más agradecido con su público, más dispuesto a compartir anécdotas personales y más abierto a hablar del paso del tiempo. La música, para él, dejó de ser solo un trabajo y volvió a ser un refugio, un puente entre su vida pública y la íntima. Para cualquier figura pública que se casa a una edad avanzada, siempre surge una pregunta inevitable: ¿cómo reaccionó la familia? En el caso de Lupe, sus hijos, todos adultos y dedicados a sus propios proyectos, ya conocían la relación, aunque no todos estaban al tanto de la boda hasta poco antes del anuncio. Las fuentes cercanas describen una transición llena de respeto. Los hijos del cantante entendieron que su padre tenía derecho a reinventarse, a estabilizarse afectivamente y a encontrar compañía en una etapa donde muchos se sienten solos. Para algunos de ellos, la noticia fue una alegría, para otros un proceso de adaptación. Pero en general prevaleció la gratitud, por verlo feliz, por verlo acompañado, por verlo más tranquilo, por verlo en paz. La nueva esposa del cantante también supo guardar distancia y cautela, respetando los espacios, las historias y las dinámicas familiares preexistentes. Nunca intentó ocupar un lugar que no le correspondía, simplemente integró su presencia de manera natural. Hoy, según alegados, la relación familiar fluye con armonía. La boda llegó en un momento muy particular de la vida del cantante, una edad en la que la salud, la energía y la voz no son temas menores. Lupe es consciente de que el tiempo ya no avanza con la misma paciencia que antes. Sin embargo, lejos de angustiarse, decidió convertir esa conciencia en motivación. En los 71 años, cuida más su alimentación. Controla estrictamente sus horarios de descanso. Limita las giras excesivamente largas y se permite días libres que antes ya se concedía. La presencia de su esposa también ha influido profundamente en esta transformación. Ella se convirtió en un apoyo emocional y práctico para que él adopte un estilo de vida más saludable. Lupe ya no quiere vivir a prisa, prefiere vivir con significado. El impacto emocional en sus fans, un mensaje poderoso para miles de personas. El anuncio de la boda no solo sorprendió, conmovió. Miles de fans, especialmente aquellos que crecieron con la música de Bronco, encontraron en la historia de Lupe un mensaje esperanzador. Nunca es tarde para volver a amar. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para elegir la felicidad. Para muchos, su matrimonio fue un recordatorio de que la vida no termina con los años. A veces apenas empieza cuando uno deja atrás los miedos y se permite ser vulnerable. En redes sociales se multiplicaron los mensajes como: Lupe nos enseñó que aun después de los 70, el amor puede sorprenderte. Qué ejemplo de vida, de resiliencia y de valentía emocional. Ojalá todos encontráramos un amor tan sereno como el suyo. La noticia trascendió la farándula. Se convirtió en un símbolo cultural de esperanza y renacimiento. La vida cotidiana después del matrimonio, una nueva forma de felicidad. Aunque muchos imaginaron que la boda podría cambiar radicalmente la vida del cantante, la realidad es que la felicidad que vive hoy está en los detalles pequeños. Preparar juntos una cena casera. Discutir sobre qué plantas sembraré en el jardín. Ver películas antiguas en la sala. Recordar anécdotas de las primeras giras de Bronco. Planear viajes cortos sin prensa ni compromisos. Compartir silencios que hablan más que las palabras. Lupe se convirtió en un hombre más reflexivo, más tierno y más consciente de sus emociones. Ha aprendido a pedir ayuda, a escuchar más, a no cargar solo con las presiones de su carrera.
Su esposa, por su parte, se ha transformado en su aliada incondicional, no para administrar su carrera, sino para acompañar su humanidad. Con este matrimonio, Lupe Esparza no solo selló una etapa personal, sino que reescribió su legado. No será recordado únicamente por su voz, sus guerras, su música o la historia monumental de Bronco. También será recordado como un hombre que tuvo el valor de amar cuando todos esperaban que se retirara a la soledad. Ese gesto, más que cualquier disco, será parte de su huella emocional en la cultura mexicana. A sus 71 años, Lupe nos enseñó algo que pocos artistas se atreven a confesar con tanta honestidad. La vida no se acaba cuando envejeces, se acaba cuando dejas de amar. Lupe no planea retirarse aún, pero sí ha comenzado a reorganizar su vida para que su futuro tenga más calma y menos caos, más hogar y menos hoteles, más luz emocional y menos presiones externas. Planea seguir cantando, pero también dedicar más tiempo a escribir, a meditar, a convivir con su familia y, por supuesto, a disfrutar de su matrimonio, un regalo que llegó tarde, pero que llegó en el momento perfecto. La revelación de su boda en Navidad no fue un final, sino un inicio luminoso. Lupe Esparza, el ídolo fuerte, disciplinado y discreto, finalmente se permitió ser vulnerable frente al mundo. Y esa vulnerabilidad lo volvió más humano, más cercano y más inspirador que nunca. La historia de su boda no es solo un acto romántico. Es una lección, una invitación, un recordatorio de que siempre hay un nuevo amanecer posible. La historia de Lupe Esparza no es solo la crónica de una boda tardía ni el anuncio inesperado que estremeció a sus fans durante la Navidad. Es sobre todo un testimonio vivo de que la felicidad no conoce edad, que el corazón no entiende de calendarios y que las segundas oportunidades pueden llegar incluso cuando uno cree haber vivido todo. A sus 71 años, Lupe nos enseñó que elegir el amor es un acto de valentía, que abrir el alma después de tantas cicatrices es un triunfo íntimo, y que compartir la vida con alguien especial sigue siendo uno de los regalos más importantes que la existencia puede ofrecer. Su historia nos recuerda que siempre queda algo por descubrir, algo por sentir, algo por agradecer. Y que mientras tengamos la capacidad de amar, nunca será demasiado tarde para empezar de nuevo. Si esta historia te emocionó, te inspiró, simplemente te tocó el corazón, te invito a apoyar este canal. Aquí encontrarás las noticias más humanas, las historias más profundas y los análisis más cercanos sobre tus artistas favoritos. No olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Comparte esta historia con alguien que necesite un rayo de esperanza. Déjanos tu comentario. ¿Qué te pareció el renacer emocional de Lupe Esparza? Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las historias que realmente importan.